Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Si tú en estos momentos estás liderando una comunidad de emprendedores o de profesionales y estás creando diferentes escenarios para que ellos crezcan y tengan mejores resultados, esto que voy a hablar contigo hoy va a ser muy valioso para ti. El episodio de hoy se titula ¿Cómo hacer para que tus emprendedores tomen acción? ¿Y por qué te voy a hablar de esto? Porque en este transcurso de más de una década, ¿sí? Década y media de hacer marca personal para empresarios, para profesionales, para emprendedores, me he dado cuenta que hay muchas organizaciones que tienen una gran intención de apoyar a estos emprendedores para que tengan los resultados y hay algunos elementos que les pueden ayudar para que estos emprendedores tomen acción. Generalmente, un emprendedor está en esta etapa donde está estableciendo su negocio, su modelo de negocio, sus ingresos, y hay tantos enfoques en los que mirar que muchas veces no se tiene los resultados que ellos quieren y quien lidera esa comunidad pues se siente pronto un poco frustrado por decir, oye, bueno, ¿y cómo hago para que tomen acción? ¿Sí? Hay algo muy común en estas comunidades que se llama la parálisis por análisis y hoy voy a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, ya en mi propio camino, por supuesto, empezando como emprendedora en el año 2010 y al día de hoy ya como una empresaria que lleva un buen recorrido en este campo, voy a compartir de ciertos elementos que se pueden observar si estás en este proceso de crear tu comunidad. Y el primero es que cuando estás creando esta comunidad de emprendedores, de profesionales y de que se quieren apoyar en este proceso de crecimiento y tú estás proveyendo ese espacio, hay muchas dudas personales. Yo creo que ha mejorado con los años. Hace, qué sé yo, unos 20, 30 años, el número de empresarios, de emprendedores era muchísimo menor del que es ahora. Yo creo que el gran boom del crecimiento que ha surgido después de la aparición de las plataformas digitales, como inspiración, la globalización nos ha permitido ver que hay pues muchísimas maneras de emprender y después de eso pues han surgido muchísimas organizaciones que quieren apoyar esos emprendimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está primero ese cambio de chip. Muchos de nosotros tenemos este paradigma, es un porcentaje muy reducido de personas que de pronto han nacido y están en familias que han sido emprendedoras o empresarias por varias generaciones. La mayoría hace una transición entre primero ser empleados, de pronto estar en el mundo corporativo y decir, bueno, ya es el momento de emprender. Entonces, estas organizaciones en muchas ocasiones ven esta inhabilidad de estos emprendedores de lanzarse a la acción. Puede que tengan un gran modelo de negocio, un gran producto, pero como que no están generando los resultados que quieren. El primer elemento por qué estas personas no están tomando acción, pues es dudas personales. Una de ellas, y muy común, es este cambio entre cuando tú eres un empleado, ¿por qué? Porque estás como muy conectado con el valor de la seguridad, de la predictibilidad, ¿sí? Entonces muchos de estos emprendedores pues vienen de trabajos donde saben cuánto dinero les entra, qué día del mes, y pasan a esta parte del emprendimiento donde en muchas ocasiones pues es impredecible cuándo va a llegar un nuevo cliente, cuánto tiempo se va a quedar, ¿sí? Establecer este ciclo del producto, del servicio. Entonces, esas dudas personales influyen mucho en la acción que este emprendedor o emprendedora siga. De pronto se siente, y quiero que me digas si tú has estado observando esto en tu comunidad, si en estos, pues si estás viendo este video y o estás escuchando este podcast y notas, ¿sí? Personas que han tenido cargos de pronto muy buenos en compañías,
en organizaciones y se lanzan a emprender y ya como que no tiene el mismo resultado. Entonces, estas dudas personales, ¿será que sí le voy a hacer bien? ¿Será que me voy a equivocar? ¿Qué van a pensar los otros? ¿Cuánto vas a cobrar? Entonces, estas dudas personales hacen que la parálisis por análisis sea una de las temas a descubrir o a, sí, a escuchar en los diferentes escenarios que crean. Por el otro lado, los emprendedores, sobre todo porque están en un proceso de hacer algo nuevo, vienen de una mentalidad de validación externa, ¿sí? De preguntarles a otros, no estar muy seguros. Entonces es muy común que en los grupos de emprendimiento haya esta necesidad de sus emprendedores de decir, bueno, pero es que no sé qué hacer, no sé por dónde ir, no sé si está bien, no sé si mis precios son buenos, no sé si mi producto. Entonces esas dudas personales hacen que sus emprendedores no sientan la seguridad suficiente para lanzarse a tomar más acción. Entonces, digamos, muy válido, por supuesto, pero el estar preguntando y validando, bueno, ¿será que sí lo hago bien? Preguntarle a los coaches, a las personas de la familia, a los amigos, escuchar consejos. Y a mí me ha pasado en ocasiones que he trabajado, pues he estado como mentora en organizaciones donde estos emprendedores escuchan consejos de personas que no están en su industria, que no son sus clientes y que no tienen ni idea del contexto donde están, pero les dicen, oye, pero eso no va a funcionar, eso no está bien. Entonces, esa duda y esa necesidad de ese emprendedor, de esa emprendedora de preguntarle a los otros si lo que está haciendo está bien o no, los limita, ¿sí? Y muchas veces no toman acción y por último, sí, que yo diría que esto es como lo que engloba el por qué no están tomando acción, pues esto que digo que es parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque hay muchos flancos en los cuales enfocarse. El modelo de negocio, que si las ventas, que si contratas personas, muchas personas que están en el camino del emprendimiento son los todólogos al inicio, son los que hacen, entregan el producto, son los que cobran, son los que hacen la parte administrativa, son los que hacen sus manejos de redes, publicidad, en fin. Entonces, todos estos diferentes elementos hacen que haya esa parálisis por análisis porque no saben qué camino tomar, cuál es el mejor escenario, o empiezan una cosa, pero después hay como tienen, como están haciendo todo, después empieza la otra, la dejan a medias, y así, y llega un momento donde han pasado 1, 2, 3 años y no han tenido resultados porque han empezado tantas acciones que al final ya como que pierden el ciclo y pierden la continuidad de lo que están haciendo. Ahora, cuando alguien, ya sea una persona, ya sea un grupo de socios o ya sea una organización, que también lo he observado porque hay organizaciones, digamos, amparadas por una cámara de comercio, por una cooperativa, bueno, diferentes otras figuras, quieren apoyar a los emprendedores, pues, ¿qué es lo que ellos quieren? Primero, que estos emprendedores avancen, que tengan resultados, ¿sí? Que tengan ventas, que vean que están creciendo como personas, como profesionales, como líderes. Eso es uno de los escenarios, pues, que cualquier persona que está liderando una organización de emprendimiento quiere ver en sus asociados o en su comunidad. Por otro lado, pues que tengan resultados concretos, primero financieros, por supuesto, familiares, de cosas de crecimiento que tengan, ya sea de la operación o de la producción de lo que están haciendo. Entonces, eso también es algo que ellos quieren. Por supuesto, tener casos de éxito para cualquier empresario, para cualquier organización y cualquier líder que quiera hacer una diferencia en el mundo, pues quiere ver casos de éxito. Óyeme, mira, sí, creamos este entorno para este grupo de personas y les está yendo bien. Hay personas que están haciendo. En mi propia experiencia, hace unos años atrás, antes de la pandemia, también tuve una organización de mujeres empresarias, pues muchas de ellas eran emprendedoras. ¿Y cuál era nuestro anhelo cuando lo queríamos hacer? Pues por supuesto tener casos de éxito, decir, wow, gracias a todo esto que hicimos, miren estas personas los resultados que están teniendo. Entonces, cualquier organización que tenga emprendedores, pues quiere tener esos casos de éxito. ¿Para qué? Como para que prueben que ese propósito que ellos tienen se llene, se cumpla. Y otro de los resultados o todas de las experiencias que quiere tener alguien que se lance a la aventura de liderar un grupo de emprendimiento o de emprendedores, pues es tener satisfacción personal y que eso de una u otra manera también genere una recompensa económica. Hay muchas
Y bueno, en algunas ocasiones sí, puedo decir que hay unos que lo hacen de manera altruista, pero pues tienen otras fuentes de ingreso. Pero hay muchas personas, sí, muchos socios, grupos o inclusive individuos que dicen, quiero crear esta comunidad de emprendedores para que ellos crezcan, porque yo sé que este camino fue el mío y yo quisiera que los otros lo tengan, pero pues junto con eso quieren sentir esa satisfacción de sí, efectivamente eso está ocurriendo y por el otro lado que están teniendo unos resultados financieros, como ese premio también simbólico de decir, wow, lo estoy haciendo bien y las personas me están premiando con su pago de lo que de lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo. Sí, hay muchas organizaciones de emprendimiento que son por un individuo o que son un grupo de personas, son socios o están amparados por empresas, en fin. Entonces, esos son como las motivaciones por las cuales alguien crea un grupo de emprendimiento. Sí, muchas veces, y me vuelvo al momento en el que yo creé mi propia organización para mujeres empresarias, es que sabía que este camino del mundo empresarial puede ser muy solitario, por un lado, y por el otro, hay diferentes dinámicas. En mi caso, por ejemplo, en ese momento que yo hice esta organización de mujeres empresarias, trabajo como mentora o varias otras organizaciones de mujeres empresarias, sé que las dinámicas de una mujer en el mundo de los negocios son completamente diferentes. Las dudas mentales, las limitaciones que tenemos, las dinámicas para balancear la casa, la vida personal, en fin, la vida emocional. Entonces, ese tipo de cosas es importante estar en un entorno donde hay otras personas que te entiendan y por eso se crean estas organizaciones. Ahora, ¿por qué un grupo sí, porque un grupo de emprendimiento puede estar teniendo emprendedores o emprendedoras que no estén avanzando, que no estén tomando acción? Primero, porque para sostener una comunidad hay muchos elementos que se requieren. Lo sé yo porque lo vi en carne propia y si tú en estos momentos estás apoyando un grupo de emprendimiento, pues me vas a dar la razón y espero que me lo compartas aquí en los comentarios. Hay muchos elementos a tener en cuenta para crear una comunidad, ¿sí? Desde la plataforma que lo que le vas a hacer, cuál es la oferta de valor que les vas a dar a esas personas, cómo vas a hacer para que ellos se sientan identificados con tu misión y quieran entrar en esa comunidad y no solamente entren, sino que estén activos y además que se sostengan en el tiempo. Entonces, hay muchos elementos a tener en cuenta que antes de iniciar esa comunidad, pues si no la tenías o no tenías experiencia previa, pues ahí los vas a empezar a descubrir. Por el otro lado está empezar a generar el nombre y el reconocimiento de esa comunidad, porque surgen y han surgido y seguirán surgiendo muchísimas comunidades todo el tiempo, ¿sí? Para apoyar el emprendimiento, el crecimiento, la expansión empresarial. Entonces, para poderte sostener en el tiempo, una de las cosas que es muy importante y es esencial es saber cómo mantener ese nombre, ¿sí? ¿Dónde haces conexiones con otros? ¿Qué tipo de networking haces? Y eso también hace que esa comunidad con el tiempo vaya teniendo una atracción, que hayan más personas que digan, wow, yo llevo escuchando acerca de estas personas y quiero estar. Y por último, y yo diría que combinado con el primero, que es el de los aspectos a tener en cuenta para crear una comunidad, pues es que generar una cultura también toma. Y eso es lo que hace que alguien se sostenga en tu comunidad versus en otra o en ninguna, ¿sí? Generar una cultura es una manera de pensar similar, tener una visión clara, tener un lenguaje con el que los otros se identifiquen, tener una oferta de valor donde las personas sientan que están aprendiendo, que están creciendo, que están desarrollando relaciones de confianza y por supuesto que están generando resultados. Entonces, estos elementos hacen que sostener, que crear y sostener una comunidad tenga unas características importantes en las cuales es esencial enfocarse y cultivar. Ahora, en mi experiencia, uno, como creadora de una organización en un punto, como te lo dije, y ahora como mentora, y bueno, estando en este mundo empresarial, yo también pertenezco a diferentes organizaciones como miembro, entonces he estado como desde todos los elementos, como fundadora, como mentora y como participante neta, hay ciertas cosas que son importantes tener. Yo diría que hay tres aspectos que son muy, muy importantes. Y estos aspectos son lo que hacen que esa comunidad que tú estás creando realmente se sostenga en el tiempo.
¿sí? Lo primero es empezar a buscar la manera de salirte de la operación y empezar a crear la visión. Porque una visión es lo que hace que las otras personas se unan. Y, y eso pasa el emprendedor solo o el que está creando una comunidad, que como estás haciéndolo todo, a veces todo se pierde como en esa operación, pero hay aspectos muy importantes que son los que se sostienen esa cultura. Entonces, desde al salirte de esa operación es uno, tener claro que para poder crecer esa comunidad es importante que tengas mentores, que tengas personas que se conecten con esa visión y que te ayuden a fortalecer esa cultura. Y eso no se hace, o sea, eso se hace entre más pronto mejor. ¿Por qué? Porque el que hace todo, todos los elementos de su cultura, de su comunidad, pues hay alguno que no le va a quedar tan bien. Entonces es importante eso, empezar a ver, a crear esa estructura donde tú te atraigas y tengas personas, tengas mentores, tengas líderes para que te ayuden a construir esa cultura. El segundo elemento que yo diría que es muy importante es que tengas un proceso o que empieces a construir un proceso en el que se vean diferentes aspectos de crear una comunidad. Entonces, por un lado está la parte, digamos, teórico-práctica del camino del emprendimiento, que es muy importante. Y, por supuesto, para pasar de ser alguien que tiene una idea de negocio, a emprendimiento, a empresa, ¿sí? A crecer y expandirse, hay una parte técnica, logística que es importante tener en cuenta. Por el otro lado, también ver los aspectos de mentalidad, ¿sí? De crecimiento personal, de fortalecimiento mental, que es muy importante en esa parte. Y por último, cómo se profundizan esas relaciones de la comunidad. ¿Por qué? Porque en el largo plazo lo que sostiene una comunidad son las relaciones entre las personas y obvio que esto siempre vaya con esa mira de tener los resultados. Entonces, cuando tú estás creando una comunidad y ves esos tres aspectos, es muchísimo más probable que puedas sostenerla en el tiempo y no pase como hay muchas que surgen y se caen. ¿Por qué? Porque no tenían esas bases sólidas. Entonces, ¿cuál es mi invitación para ti si tú en estos momentos estás en este campo, ya sea, bueno, principalmente este video que estoy haciendo hoy es para personas que están dirigiendo, que están liderando grupos de emprendimiento? Es importante que veas estos elementos, ¿sí? Ya la parte teórico-práctica del camino de emprendimiento, la otra es la parte mental, mindset, ¿sí? De esos emprendedores y cómo ellos en ese camino van a estar desarrollando las habilidades que requieren para tomar acción. Y tercero, ¿cuáles son los espacios que estás creando para que esas relaciones se estrechen y se profundicen? Porque eso en el largo plazo es lo que va a ayudar a que tu comunidad se crezca, se fortalezca y por el otro lado te genere esa satisfacción personal porque sé que alguien que lidera una comunidad de emprendedores, de emprendimiento, de profesionales, pues lo que quiere es de una u otra manera proyectar su misión y su propósito. Entonces, bueno, espero que este episodio del día de hoy sea de valor para ti. Si conoces a alguien que esté liderando una organización de emprendedores y crees que esto puede ser de valor, por favor, compártelo y nos seguimos viendo con más elementos de cómo implementar una marca personal en tu vida como líder y como emprendedor. Chao, chao.